Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. Bienvenidos una vez más. Esta es la planificación microcurricular del segundo trimestre, proyecto del buen vivir, el primer parcial. Fecha 21 de diciembre hasta el 24 de diciembre del 2020. Nivel superior, octavo, noveno y décimo, paralelo A y B, ficha del buen vivir. El objetivo: las y los estudiantes reconocerán y ejercerán sus derechos de manera libre y responsable e informada sobre la base del acceso a la información y herramientas que les permitan identificar posibles vulneraciones de derechos, a reaccionar frente a estas y saber cómo denunciarlas. Indicadores de evaluación: se reconoce a sí mismo y a las demás personas como sujetos de derechos. Reconoce y rechaza situaciones de inequidad y violencia de género y cualquier otro tipo de violencia. Comprende el consentimiento y es capaz de aplicarlo en situaciones cotidianas. Propone acciones para prevenir cualquier tipo de violencia. Nombre del proyecto: me informo y hago que se cumplan mis derechos. Indicaciones generales: en este proyecto trabajarás temáticas relacionadas a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para desarrollar las actividades puedes utilizar recursos que tengas disponibles en tu hogar, como hojas reutilizables con espacio para escribir o cuaderno, lápiz de colores, acuarelas, revistas. Temas: en esta planificación, el primer tema es los derechos. El indicador: se reconoce a sí mismo y a las demás personas como sujetos de sus derechos. Recomendaciones para el docente y recomendaciones para el padre de familia, tutor en el hogar. Actividad inicial para el docente: revise la Convención de los Derechos del Niño como complemento a la información que se va a utilizar. Usted puede encontrar una versión adaptada en el siguiente enlace, donde te va a aparecer algo similar a lo que te vamos a dejar en la pantalla. Una vez visto ese enlace, vas a encontrar mucha información que te va a proporcionar guiar a tu estudiante a la actividad de desarrollo. Explica a las y los estudiantes sobre las leyes de nuestro país, la normativa internacional, como está en el caso de la Convención de los Derechos del Niño. También he propuesto enlaces de videos que te pueden ayudar para desarrollar esta temática. Permite que las y los estudiantes lean y reflexionen acerca de los artículos de la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia propuestos en esta ficha. Solicita que los estudiantes participen en una lluvia de ideas sobre el significado de atención prioritaria y el desarrollo integral antes de que inicien con los escritos. También puedes visitar los siguientes enlaces. Enfatiza que la normativa legal en el Ecuador protege a niños, niñas y adolescentes como un grupo de atención prioritaria y consagra sus intereses superiores. En caso de dudas, siempre se debe aplicar lo más favorable para niños, niñas y adolescentes. Como actividad de cierre, además de escoger un derecho para escribir sobre su importancia, es posible que solicites jerarquizar los derechos expuestos de acuerdo con el criterio de cada estudiante. Pide que expliquen por qué la jerarquización. Reflexiona sobre cómo todos y todas somos responsables de que se cumplan nuestros derechos. Apoya en la elaboración de plan de acciones para comunicar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recomendaciones para el padre. Querida familia, recuerda que es importante dialogar con los y los adolescentes sobre distintos temas de interés para ellos y ellas. Un tema importante es hablar sobre sus derechos y la importancia de estos como un escudo de protección. Genera espacios de diálogo.
y permite que sus hijos e hijas expresen lo que piensen sobre sus derechos y responsabilidades. Lean juntos información sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. A continuación se proponen enlaces con información resumida y adaptada para los adolescentes. El Estado tiene como deber garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales fundamentales de la ciudadanía, enfatizando a los grupos de atención prioritaria, como son niños, niñas y adolescentes. Dentro de los derechos constitucionales se encuentran el derecho a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. El Estado, la sociedad y la familia deben garantizar el desarrollo holístico e integral de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el respeto, la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Y son los y las docentes quienes desde su labor aportan al cumplimiento de estos derechos. En este sentido, en los espacios de interacción con los niños, niñas y adolescentes o la lectura de sus escritos, dibujos o creaciones, los docentes pueden detectar si los estudiantes están siendo víctimas de violencia para apoyarlos a través de la activación de protocolos establecidos. Los proyectos que se proponen para esta semana son una herramienta importante para trabajar la prevención de la violencia. Aprovecha todos los momentos de interacción con tus estudiantes, indaga sobre cómo se sienten en su entorno familiar, presta mucha atención a los cambios emocionales, físicos o de comportamiento de tus estudiantes. Recuerda que la sola presunción o sospecha que existe en una situación de violencia es suficiente para activar el protocolo. Se ha propuesto que las actividades que realice el estudiante en esta semana sean incluidas en el portafolio estudiantil. La intención de recogerlas es evidenciar cualquier alerta que se pueda presentar. Por otra parte, las indicaciones propuestas para los proyectos permitirían evidenciar dos aspectos importantes. Evidenciar que los niños, niñas y adolescentes conocen y reconocen sus derechos. Evidenciar que los niñas, niñas y adolescentes expresan lo que piensan frente a la situación de violencia y tienen las herramientas para denunciarlos. Involucre a las madres, padres de familia en el proceso de desarrollo de la ficha pedagógica. Si identificas cambios en tus estudiantes, activen los protocolos. Con respecto a la Convención de los Derechos del Niño, es un tratado internacional que recoge los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas menores de 18 años. Su aplicación es obligación de los gobiernos. Pasamos al siguiente tema, que es el género. El indicador reconoce y rechaza situaciones de inequidad y violencia de género. Aquí lo hemos colocado de esta manera, actividad inicial. Para apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas a género, es importante reflexionar que la sexualidad es un proceso dinámico que comienza desde el nacimiento y se manifiesta de modo diferente a lo largo de la vida. He propuesto lo que es links de apoyo para desarrollar estas actividades. Como actividad de desarrollo, sobre esta base se ha propuesto hablar de la sexualidad a través de un árbol de la sexualidad. Considere que es importante que los estudiantes comprendan la sexualidad como un fenómeno complejo con influencias biológicas, relacionales y culturales. Actividades de cierre. Acompaña a la reflexión y asista a la identificación de influencias culturales en la vivencia y ejercicio de la sexualidad. Motiva al estudiante a reflexionar sobre su proyecto de vida. Visita el siguiente link. Como recomendaciones para el padre, querida familia, converse con los y las adolescentes de los temas de sexualidad con naturalidad y sinceridad. Acompaña y motiva la reflexión sobre la sexualidad en sus hijos en torno a los valores familiares, validando las emociones, preguntas que se plantean las y los estudiantes. Pasamos al siguiente tema. Consentimiento. Comprende el consentimiento y es capaz de aplicarlo en situaciones cotidianas. Como actividad de inicio, sobre la base de la lectura relacionada con el consentimiento, usted puede generar reflexiones profundas en torno a los casos presentados, puede aplicar rutinas de pensamiento. Actividad de desarrollo. Visita también algunos links que te servirán de apoyo para el desarrollo de esta temática. Dialoga sobre la importancia del consentimiento. En estos links también te hablan unos jóvenes acerca del consentimiento, que es muy importante. Actividad de cierre. Motiva a los y las estudiantes a presentar situaciones planteadas en la ficha u otras propuestas por ellas y ellos. La actuación es una buena estrategia para generar la reflexión de los papeles que los y las estudiantes pueden representar. Deje que sean los y las estudiantes, adolescentes, quienes escojan los escenarios y papeles.
Permite un tiempo para reflexionar sobre cómo se sintieron al presentar uno u otro papel y luego respondan las preguntas propuestas. Motiva a los y las adolescentes a dar un nombre a su producción artística y exponer estas al resto de estudiantes. Y como propuestas para el padre, querida familia, escucha la lectura sobre el consentimiento, fomente el diálogo en familia a fin que los y las adolescentes hablen con confianza sobre situaciones en las que el consentimiento es fundamental. Motiva a los y las adolescentes a crear espacios de arte en algún sitio de la casa y permite que allí coloquen sus obras artísticas relacionadas con temas tratados en esta semana. Siguiente tema, la violencia. Reconoce y rechaza cualquier situación de violencia y las denuncias. Actividad inicial. Solicita que las y los estudiantes dejen caer una pequeña piedra en un recipiente con agua. Motiva a que expliquen cómo las ondas se alejan del lugar donde cayó la piedra. Guía la reflexión a través de imaginar que la piedra es la acción para prevenir la violencia. Invita a que alguno de tus estudiantes mencione la acción que colocará en la piedra y solicita al resto que los compañeros digan una consecuencia de esa acción. Como actividad de desarrollo he propuesto los siguientes links de videos. El video de la violencia, no tolores la violencia y violencia de género y el maltrato. Como actividad de cierre, permite que realicen individualmente las actividades propuestas en la ficha. Reflexiona sobre la importancia de reconocer que todos y todos tenemos en nuestras manos maneras de producir ondas para la prevención de la violencia. Y querida familia, lean la definición de la violencia que se ha propuesto en la ficha pedagógica de los y las estudiantes. Participa en las actividades de las ondas proponiendo usted una acción para prevenir la violencia. Comparte con su hijo o hija una acción y pida que su hijo o hija, otros miembros de la familia mencionen acciones que generen para las ondas. Pueden ser tantas ondas como miembros de la familia haya. Recuerda que todos y todos podemos generar cambios y prevenir la violencia. Y por último tema, violencia sexual. Comprende la importancia de la intimidad, la privacidad y el respeto del cuerpo de otras personas. Actividad inicial. Antes de empezar la actividad, usted puede solicitar que recorten 6 tarjetas y las enumeren. Pida que detrás de estas tarjetas escriban un breve comentario de las siguientes expresiones e incluso puedes realizar dibujos. Hay mujeres que provocan a los hombres, las mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales, la sexualidad en los hombres es instintiva, las personas enfermas cometen delitos sexuales, las personas homosexuales cometen abusos de niños y niñas, algunos niños son precoces sexualmente. Como actividad de desarrollo, factores de la violencia sexual, aquí también te incluye un video. Solicita que guarden las tarjetas y lean la definición de violencia sexual y los textos que se proponen en la ficha. Indica que para la realización de la rutina antes pensaba, ahora pienso, utilicen la información que colocaron en las tarjetas. Como actividad de cierre, sugiera que trabajen la rutina del pensamiento con los miembros de su familia. Guíen la finalización del plan de acciones para comunicar sobre los derechos y permite que se comuniquen los planes entre compañeros y compañeras de clase. Apoye a su hijo o hija y participe en la rutina del pensamiento. Antes pensaba, ahora pienso. Motive a sus hijos, adolescentes, a plantear el plan de acción para difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y luego vienen los compromisos. Me comprometo a mantener informado sobre cómo proceder y a quién acudir si alguien me dice que es víctima de violencia. Denunciar cualquier tipo de violencia. Como autoevaluación, reflexión, contestar las preguntas que aparecen aquí en esta ficha. Y como diario personal, responder o dibujar cuál es el derecho que te parece más importante. La evaluación del proyecto El Buen Vivir es de tipo cualitativo y la información que ésta recoja permite, por una parte, evidenciar el alcance de los objetivos específicos como verificación de que los niños y niñas se reconocen como sujetos de derechos y comprenden la importancia de cuidar su cuerpo y comunicar cualquier situación de violencia, y por otro lado, la identificación de posibles situaciones de vulneración de derechos, para lo cual los y las docentes deberán activar los protocolos. También está la rúbrica para evidenciar los logros de los estudiantes en esta semana, con los indicadores propuestos, y la escala, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Observación y la referencia bibliográfica.
Todo esto nos da en esta semana del proyecto del buen vivir. Bien, continuando con la explicación, la ficha pedagógica de la semana 21 de diciembre al 24 de diciembre de 2020. Básica superior para el OAB, octavo, noveno, décimo. Proyecto, me informo y hago lo que se cumplan mis derechos. Lunes 21 de diciembre empezamos con la actividad 1, los derechos. En esta ocasión se hablarán acerca de los derechos y también de la Convención a lo largo de sus 54 artículos, un resumen que reconoce que los niños, los seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones, unos problemas que afectan tanto a los niños de los países ricos como pobres. Los derechos humanos tienen valor propio, es decir, su existencia es parte integral de las personas humanas y constituyen un elemento intrínseco de la dignidad de todo individuo. Por ello, los Estados tienen la obligación de promoverlos, protegerlos, garantizar su ejercicio, ponerlos en vigencia. El derecho humano constituye el marco referencial mediante el cual se mide el avance o el retroceso, la organización política, económica, social y de cualquier otra sociedad. También te van a hablar un poco acerca de los códigos de los niños, niñas y adolescentes. Este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Aquí te van a decir, lee el texto de los siguientes artículos. Tú vas a leer el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador y también el artículo 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Una vez que hayas leído, vas a contestar las siguientes actividades o desarrollarlas. Dice 2. Sobre la base del artículo que leíste, escribe en tu cuaderno con tus propias palabras lo que significan las siguientes oraciones. Vas a leer y luego vas a reflexionar y escribir. De la misma manera, con la sociedad promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y la reflexión tuya y escribirás. Así con cada oración. 3. Responde las preguntas que se relacionan con el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador y contesta las preguntas. ¿Cómo crees que el Estado, la sociedad y la familia promueve de forma prioritaria el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y asegura el ejercicio de sus derechos? ¿Por qué los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los demás personas? Una vez que hayas profundizado las preguntas, analizado, puedes contestar creativamente. Y si en caso tienes alguna duda, puedes visualizar aquí en la ficha pedagógica. Número 4. Escoge uno de los derechos de las siguientes listas que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. Escribe en una hoja por qué es importante que se garantice el derecho que escogiste. Si requiere ampliar la información, revisa el Código de la Niñez y Adolescencia. Aquí te dan un ejemplo: tener una familia, lactancia materna, vida digna, salud, educación, medio ambiente, sano, identidad, recreación y descanso. Ya una vez tú escoges o seleccionas de esa lista uno de los derechos, luego vas a escribir
¿Por qué es importante que se cumpla o que se garantice ese derecho? Puedes buscar más información en internet y anotar. 5. Muchos niños y niñas y adolescentes no conocen sus derechos. Escribe un plan que propondrías para que otros adolescentes como tú conozcan sobre tus derechos. Este plan lo vas a complementar mientras trabajas en el proyecto. Te proponemos la estructura del plan. Objetivo, lo que pretendes hacer para que otros adolescentes conozcan sus derechos. Actividades, son tareas que propones para cumplir el objetivo. Participantes, puedes incluir a personas que pueden apoyarte en la realización de las actividades. Y el tiempo, las fechas de cuando se realizan las actividades. El martes 22 de diciembre, con la actividad número 2, el género. Aquí vas a aprender acerca del género y la sexualidad. En una hoja tamaño A4, dibuja un árbol en todas sus partes. Este árbol representará la sexualidad y los niveles que los componen. Lee la información y realiza lo que se solicita para cada árbol. ¿Qué es la sexualidad? Es el conjunto de condiciones que caracteriza el sexo de cada persona. Desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo. Durante siglos se consideró que la sexualidad en el ser humano era de tipo instintiva. En esta convención se basaron las teorías para fijar las formas no naturales de la sexualidad, entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la procreación. Bien, una vez que te explican acerca de la sexualidad, acerca del género, el género también se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos de cada sociedad considera apropiado para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. ¿Qué vas a hacer en esta ocasión? En las raíces, dice, son el aspecto cultural de la sexualidad, son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, de las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, y de las demás personas a nuestro alrededor acerca de la sexualidad. Vas a escribir 3 ejemplos específicos que te han enseñado en una cultura que debe ser sexualizada. En este caso vas a dibujar un árbol y vas a escribir en las raíces 3 ejemplos, tal como lo dice aquí y te lo pido. Al reverso de tu hoja, escribe tus pensamientos sobre estas preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? ¿Crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en común como entendemos la sexualidad? ¿Por qué? Estas preguntas las puedes ir realizando al reverso, así como lo he realizado en este ejemplo. Aquí dice reverso, raíces, después tronco, ramas y hojas. En el tronco también te da, representa el nivel de relación de la sexualidad, es decir, todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos y todas las demás personas que conoces. Como ves que tus amigos, tu familia y tus compañeros hablan y viven de la sexualidad, escribe 3 ejemplos concretos en tu tronco del árbol. Ahí también vas a colocar 3 ejemplos. Escribe el reverso de la hoja la respuesta a la pregunta. Lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real. Y aquí está la pregunta. Son los espacios para que puedas rellenar. En las ramas y las hojas vas a representar el nivel íntimo de la sexualidad, es decir, nuestras relaciones románticas y sexuales. Esta es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pase el tiempo. A continuación verás una lista de algunos aspectos de la sexualidad. En este caso está discapacidad, métodos anticonceptivos, ropa de moda, religión, orientación sexual y toma de riesgo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a escribirlos en tu árbol y recuerda que no hay respuestas incorrectas. Ya, tú aquí he colocado algunos cuadros, simplemente lo vas a tener que unir a tu árbol donde tú creas que corresponden cada uno de ellos. 3. Reflexiona y escribe. Puedes pensar en ejemplos donde entender la sexualidad como niveles sea útil. ¿Cómo influye en tu vida entender de esta manera la sexualidad? Y esta pregunta la vas a anotar y la vas a contestar. El miércoles 23 de diciembre de 2020, actividad 3, consentimiento. 1. Lee la información del consentimiento. En otras palabras, el consentimiento es el acto y resultado de consentir, es decir, aprobar, concreción de algo, condescender, tener por cierto algo, otorgar, permitir, etc.
El consentimiento, por otra parte, no es válido cuando se consigue a través del uso de la fuerza o intimidación, o cuando se detecta un error grave en la apreciación de los hechos. Ya, esto implica admitir, tolerar o soportar una determinada condición. Luego tienes que leer el consentimiento que te da la ficha y luego en la segunda vas a leer situaciones y responder en tu cuaderno. La situación 1 de Carla y Marcelo y la situación 2 de Martina y Adela. Y luego vas a responder las preguntas. ¿Crees que existió consentimiento? Sí, no, ¿por qué? En la situación 1 y en la situación 2. ¿Qué crees que pase después en la situación 1 y en la situación 2? ¿Cómo crees que debería acabar esta historia, tanto en la situación 1 como en la situación 2? Y 3. Realiza una producción artística. Puedes dibujar, puedes hacer un cómic, un microrelato, una pintura que exprese la importancia del consentimiento en la sociedad. Número 4. Violencia. Aquí te van a explicar sobre la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga un trauma, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Sin embargo, la violencia puede prevenirse definiendo el problema, identificando causas y factores de riesgo, diseñar y evaluar las intervenciones, incrementar en escalas las intervenciones que te resultan efectivas. Existen diferentes tipos de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, simbólica, política, institucional, laboral, doméstica, familiar o intrafamiliar. Una vez leído acerca de este pequeño concepto que te da de la violencia, escribe una acción para prevenir cualquier tipo de violencia. Imagina que lanzas a un lago la piedra que contiene la acción que escribiste. Como te lo expliqué anteriormente, tiras una piedra y se expanden ondas. En esas ondas vas a escribir una acción en cada onda de cualquier tipo de violencia. Puede ser psicológica, física, sexual, económica, simbólica, laboral, doméstica o familiar. Y aquí también te traigo un ejemplo. Jueves 24 de diciembre de 2020. Terminamos con la actividad 5, que trata de la violencia sexual. Leer y analizar la información acerca de la violencia sexual. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento. Puede ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad, la influencia del alcohol u otras drogas. La violencia sexual puede ocurrir a cualquiera, incluyendo niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Aquellas que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas confiadas o desconocidos. Violencia o agresión sexual e incesto, abuso sexual de menores, abuso sexual en la pareja, contacto sexual o caricias no deseadas, acoso sexual y explotación sexual. La violencia sexual afecta a mujeres, hombres y niños durante toda su vida. Es una violación al derecho humano a una vida segura. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas, familiares y comunidades. Sin embargo, existe ayuda. Cuando todos trabajamos en conjunto para ayudarnos, las víctimas y responsabilidades podemos detenerlos y también podemos activar un protocolo. Bueno, una vez que te hayan explicado acerca de la violencia, vas a contestar las actividades de la ficha. Dice 1. Considerando el concepto de violencia sexual, lee con atención los textos que se ponen a continuación. ¿Hay mujeres que provocan a los hombres? Aquí tienes que ir leyendo. Muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales. La sexualidad de los hombres es instintiva y no puede controlarse. Los delitos sexuales los cometen personas enfermas. Algunas niñas son precoces sexualmente. 2. Completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento. Lo que antes pensabas tú. Aquí vas a escribir todo lo que pensabas antes. Y lo que ahora pienso con la explicación que te da cada uno de tus docentes. 3. Completa el plan sobre los derechos que construiste con la información referente a la violencia sexual y acciones que propondrías si uno de tus compañeros o compañeras sufre una situación similar. Puedes ayudarte contestando las siguientes preguntas.
¿Qué tipo de apoyo crees que necesitaría un compañero o compañera que es víctima de abuso sexual? Aquí lo vas a escribir. ¿Cómo crees que se sentiría? ¿Qué le preocuparía? Si su familia se entera, ¿qué le preocuparía a la familia? ¿Cómo crees que la familia reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Qué tipo de apoyo debería darle? En la institución educativa, ¿cómo crees que actuarían sus compañeros, maestros y autoridades? ¿Cómo crees que deberían actuar la institución educativa? ¿Y cómo puedes apoyar? Una vez terminada de completar toda la ficha, realiza lo que son una lectura de los compromisos, mantener informado sobre cómo proceder y a quién acudir si alguien me dice que es víctima de violencia, denunciar cualquier tipo de violencia y luego contestar la autoevaluación. ¿Qué aprendí esta semana? ¿Cómo me sentí? ¿Qué aprendí sobre mis derechos? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Y el diario personal. ¿Cuál es el derecho que te parece más importante y por qué? Y feriado el día viernes 25 de diciembre de 2020 al domingo 3 de enero del 2020. Y bueno, esto ha sido la ficha de esta semana con respecto a la prevención de violencia sexual. Nos vemos en otra ocasión y si te ha parecido interesante no olvides darle like y suscríbete a mi canal.